Yo quiero traer en este día un mensaje a manera de hacernos reflexionar a nosotros que todo lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario y todo lo que el Señor termina proféticamente haciendo cuando asciende a la presencia de ellos, tiene un propósito en nuestras vidas. Y no es solamente marcar una celebración más, sino dejarnos saber a nosotros el interés que tiene el Señor de invertir en nuestras vidas de manera tal que tú y yo podamos vivir de manera diferente. Mencionaba durante la oración de intercesión que los seres humanos tenemos esa particularidad que a veces no importa que cuán cristianos nosotros seamos, cuán envueltos, cuán profunda sea nuestra convicción. Tenemos una particularidad en nuestras vidas y es que estamos siempre expuestos a las circunstancias, a las pruebas de la vida, a todos estos momentos difíciles, y por ende nuestra naturaleza humana siempre va a tender a reaccionar en medio de todas estas circunstancias. Es algo que no podemos evitar, mis amados, porque somos seres humanos y en nosotros sentimos dolor, sentimos pena, sentimos coraje, sentimos gozo, sentimos alegría, lloramos, reímos. Todas esas cosas las hacen los seres humanos, incluyendo los cristianos. Amén. Incluyendo nosotros los cristianos tenemos también nuestros momentos duros y difíciles que nos dolemos. No hay por qué sentirse mal por ello. Ahora, el problema no es que yo pueda sentir el momento difícil, que yo pueda sentir una amargura en un momento dado, que yo pueda sentir una aflicción en un momento específico. El problema está cuando tú permites que esas emociones comiencen a afectar tu vida, comiencen a afectar tus actitudes. Óyeme, y tú en lugar de continuar avanzando y dependiendo de lo que Dios quiere hacer en tu vida, comienzas a rendirte, comienzas a echarte hacia atrás. Una de las cosas que a veces me da mucha pena y me asombra mucho y me perturba cuando estoy dando consejería es cuando tengo personas que están viviendo momentos difíciles y entonces la manera en la que expresan esa frustración delante de mí, la manera que la expresan es: pastor, honestamente ya estoy cansado de esto, pastor, ya no voy más, ya no puedo más, ya se acabó. Okay, aquí engancho las tenis, ¿no? Aquí ya ya voy a tirar la cobija, aventar la cobija, ya no puedo más. Y eso verdaderamente me perturba, porque cuando un creyente se expresa de esa manera, esto indica que la frustración y las emociones son tan grandes que han logrado dominar esta persona tanto y tanto que esta persona se ha olvidado de lo que pasó en la cruz del Calvario. Se ha olvidado de que Jesucristo dio su vida por nosotros, no para que tú te libraras de las llamas del infierno únicamente, sino para que aprendieras a vivir dentro de todo este mundo y dentro de todas estas circunstancias y dentro de todo esto que te he mencionado, aprendas a vivir de una manera diferente y de una manera productiva. Amado, a veces, ¿qué sucede cuando nosotros dejamos de seguir intentando? ¿Qué va a pasar cuando nosotros dejamos de seguir tratando? ¿Qué va a pasar cuando tú te rindes y dejas de seguir tratando? Probablemente en tu matrimonio tu matrimonio algo está difícil, algo está pasando ahí y ya tú te cansas y dices: ¿sabes qué? Ya no voy más. ¿Qué va a pasar cuando esas cosas suceden? ¿Qué va a pasar cuando tú pierdes tu esperanza con un hijo que te está dando mucho trabajo? ¿Qué pasa cuando tú dices: ya no voy más, que allá que se fastidie? ¿Qué pasa cuando esas cosas llegan a tu vida? ¿Vas a rendirte? ¿Verdaderamente vas a aventar la toalla? ¿Verdaderamente vas a apartarte del lugar donde puedas encontrar el milagro de Dios para tu vida? ¿Vas a rechazar la intervención de Dios en tu vida? ¿Vas a hacer eso? Esa es la pregunta que tú y yo necesitamos hacernos en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras una garantía profunda, con tantas garantías que hay aquí en la palabra de Dios para todas nuestras circunstancias. ¿Cómo es posible que podamos permitir que nuestras emociones me roben la oportunidad de una victoria? Mi alma te alaba, Jehová. ¿Cómo vamos a permitir nosotros esto? En la vida, amados, del creyente, yo he mencionado esto en algunas ocasiones y quisiera repetírtelo otra vez, pero yo estoy convencido de algo, y es que realmente yo no pienso que nosotros los creyentes fracasamos.
El problema de nosotros los creyentes no es que nosotros fracasamos. El problema de nosotros es que dejamos de seguir tratando, que dejamos de seguir intentando, que nos dejamos ir por las emociones y los sentimientos, que nos comenzamos a vivir dentro de la frustración y dejamos de seguir tratando. Eso es lo que trae a nuestra vida ciertas derrotas, pero no fracasamos por fracasar, fracasamos porque no queremos vencer. ¿Aló? Fracasamos porque no queremos vencer, no nos queremos mover hacia el área donde Dios quiere que tú estés. Ahora bien, las Sagradas Escrituras, amados, nos dejan claramente que aunque siempre existirá una posibilidad de que podamos enfrentar en nuestra vida una diversidad de obstáculos en esta jornada, Dios tiene para nosotros un propósito. Amados, no importa los obstáculos que tú estés en este momento experimentando en tu jornada, yo quiero que tú sepas una cosa, que cuando tú comienzas a caminar dentro del propósito de Dios, vas a tener obstáculos, pero toda jornada del creyente termina en un propósito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están entendiendo? Toda jornada de un creyente termina en un propósito. No importa, el asunto no es lo que yo estoy viviendo. El asunto que te tiene que estar en tu mente es hacia dónde yo me voy dirigiendo. El asunto no es que me siento acabado. El asunto es que yo voy camino a un propósito, porque la palabra de Dios claramente nos advirtió que nada obra mal para nosotros. Indica que dentro de toda esta lucha y circunstancia, Dios tiene un propósito aún cuando tú no la veas en este momento. El problema, mucha gente dice, pastor, usted ha dicho eso en muchas ocasiones, pero yo quiero decirle a usted que yo me he fastidiado toda la vida, que tengo un trabajo que lo perdí, o que tengo un negocio que no he echado para adelante, o se me fue abajo, y usted ha dicho eso, pero yo nunca vi a Dios obrando. Ajá, nunca viste a Dios obrando porque tampoco seguiste tratando. Porque en medio de toda la adversidad no buscaste exactamente la dirección que Dios tenía para tu vida. Amados, por eso nosotros tenemos que, para poder vencer esta tentación de ceder ante estas circunstancias, tú tienes que entender dos cosas básicas esta mañana que quiero dejar para ti. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que lo estuvimos celebrando hace poco, lo que pasó en la cruz del Calvario, tiene un propósito definido muy grande. Y es que lo que sucedió en la cruz del Calvario, como resultado de lo que pasó en la cruz del Calvario, nosotros ahora hemos sido diseñados de una manera nueva. Antes usted era versión 1.0, ahora usted es versión 2.0. 2.0 version. O sea, la cruz del Calvario le hizo a usted un upgrade. Estoy hablando, porque como hoy todo en la vida es tecnológico, todo, ¿no? Entonces, todo lo que pasó en la cruz del Calvario es que hubo un upgrade. 1.0 fue la naturaleza humana que tenemos, que viene desde el principio, ¿no? Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para hacernos un upgrade a nosotros, para llevarnos a otro nivel y a otra dimensión. En otras palabras, en la cruz del Calvario, nosotros, amados, vinimos para poder vivir bajo un nuevo modelo, bajo un diseño divino, un diseño el cual va por arriba del diseño natural, el cual está sometido siempre a las lógicas del hombre. El apóstol Pablo, cuando explica claramente y en diversas partes de la escritura, el apóstol Pablo quiso que tú y yo entendiéramos un principio muy importante, simple pero importante. Pablo dijo lo siguiente: ustedes tienen que dejar de estar caminando en la carne, o sea, tienen que dejar de ser carnales. Bueno, mucha gente siempre acomoda la palabra carnalidad a, pues que tiene que dejar de ser un pecador malo, empedernido. Sabrá Dios, tú eres un carnal, lo que estás pensando eres fresco, eres borrachón, estás en esto, estás en lo otro. Bueno, todas esas cosas y mucho más, ¿no? Pero cuando él decía que teníamos que dejar, no se refería precisamente a la práctica de un pecado en específico, sino se refería a que tú tenías que desatarte del dominio de la naturaleza lógica de tu carne, que impide que tú puedas ejercer la fe. La lógica de la carne nunca puede ir a la par de la fe. ¿Me entendiste? La fe es una cosa, la lógica del mundo es otra. La lógica del mundo es limitada,
pero la fe es ilimitada. La lógica del mundo solo puede tratar con aquello que tú puedas resolver con tus manos o tu intelecto. Pero la fe es precisamente, va a obrar en lo cual tú no tienes injerencia. Por lo tanto, es contraproducente el que nosotros tratemos de vivir la vida tratando de resolver los rollos que podamos y lo que no, se lo dejo al Señor. Eso no funciona de esta manera. Y yo se lo he explicado a ustedes en muchas ocasiones. Dios no quiere que tú le entregues las obras. Dios quiere que tú le entregues el problema en el mismo momento. En el mismo momento. Yo siempre le cuento a ustedes la historia de cuando me quise meter de plomero. Sí. Yo me quise meter de plomero en mi casa y agarré y empecé a manejar todas unas llaves ahí en el baño, en las manos del baño. Y ahí comencé, papá, y ya que hice todo el mugrero que pude hacer, me di cuenta que no iba a poder hacerlo. Entonces ahí fue cuando se me ocurrió. Y esto lo hice precisamente para impresionar a mi esposa y no se impresionó como quiera. Entonces, cuando tengo todo este reguero, pues tuve que llamar a un hermano de la iglesia en San Antonio. Tuve que llamar a un hermano de la iglesia. Cuando él vino y él vio lo que estaba allí, dijo: pero pastor, ¿quién metió la mano aquí? Le dije: fue mi esposa. Como ese es el ejemplo adámico. La mujer que me diste. El ejemplo adámico, la mujer que me diste. No, le dije: no, lo hice yo, pero me dice: pastor, no haga esto, porque ahora esto es usted lo que ha hecho esto era bien simple, lo que tenía esto era simple. Usted lo que me ha hecho aquí ahora es algo que esto me va a tomar un chorro de rato aquí, resolver este apunte, le va a costar más caro. Así hacemos con el Señor. Cuando hay circunstancias en nuestra vida, comenzamos a meter nuestra mano, y luego cuando ya tenemos un reguero que no sabemos ni para dónde, entonces ahí cuando decidimos y dicen: Señor, toma, aquí te dejo esto para ver si tú lo puedes resolver. Pero las cosas no operan de esa forma. Nosotros fuimos diseñados en la cruz del Calvario para no utilizar la lógica del hombre, sino para utilizar nuestra fe. Fuimos diseñados en la cruz del Calvario para no rendirnos, sino para continuar avanzando. Fuimos diseñados en la cruz del Calvario para entender a lo cual el Señor nos ha llamado a nosotros. Vivir la vida del cristianismo no es vivir una vida de religión, es vivir un estilo de vida el cual yo tengo una dependencia completa y total del Señor en todas las áreas de mi vida. Por lo tanto, voy a vivir de una manera diferente. La cruz del Calvario me hizo a mí para vivir de una forma diferente, no en una religión diferente, sino yo vivir de una manera diferente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr entonces en nuestra vida que ese diseño de la cruz del Calvario se haga manifiesto en nuestra vida y yo comience a depender de mi naturaleza espiritual en lugar de permitir que la lógica intente opacar el propósito de Dios para mi vida? Cuando nosotros aceptamos que en los momentos más difíciles, los momentos en los cuales experimentamos en nuestra vida y los momentos difíciles, ¿por qué los momentos son difíciles? Los momentos son difíciles porque los momentos difíciles son esos momentos en los cuales me confrontan a mí con una incapacidad y una insuficiencia. Eso es lo que hace a un momento difícil. Lo difícil de un problema no es que es difícil de resolverlo, es que me enfrenta a mí con una realidad. No puedo hacerlo. No tengo las maneras para resolverlo. No tengo lo que necesito. Y entonces ahí es donde tomamos una decisión. O continúo para adelante y hago esto de un reguero que no hay quien lo arregle después. O echo para atrás y miro la cruz del Calvario y le digo: Señor, tú muriste en la cruz del Calvario para que en este momento yo dependa de ti. Para que en este momento yo entienda a lo que yo he sido llamado. Es el momento que tengo que detenerme, ¿no? Y recordar, amado, que el resultado final es consecuencia de la intervención de Dios y no una intervención humana. Ahora bien, Pablo en 2 Corintios capítulo 3 verso 4 dijo: estamos seguros de todo esto, dice, debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Antes que nada, fíjate lo que Pablo le está diciendo a los corintios, una gente que eran especialistas en cuestionarlo todo, en vivir por la filosofía. Pablo le dice: estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo.
Número uno, la confianza que tú puedes poner en el Dios soberano viene a través del Hijo, viene a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, de lo que Él logró cuando en la cruz del Calvario Él dio su vida, cuando ese velo fue rasgado, cuando el Padre quedó completamente expuesto a todos aquellos que aceptaran el milagro del Calvario, para Dios hacer lo que Él siempre quiso hacer desde un principio. Tú y yo fuimos diseñados en el principio para vivir bajo la autoridad de Dios y ejercer la autoridad de Dios. Ese es nuestro diseño original. El enemigo nos robó eso. La cruz del Calvario me restaura lo que el enemigo robó en el principio y aún lo acrecienta. Mi alma te alaba, Jehová. Entonces Pablo les dice, todo lo que vamos a hacer, toda la confianza en Dios es porque viene de Cristo. En otras palabras, tú tienes que acordarte de esto. El versículo que sigue dice: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. 2. Tú tienes que realizar una cosa: que en Cristo tú eres una nueva criatura. Aquello que en el principio Dios nos había dado el hombre, tú puedes hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. En el principio Adán no tenía que necesitaba nada de lo que hoy necesitamos, no. Ya Dios le había dado todo, no había conocido el pecado, estaba en la presencia, todo ahí Dios le fue dando. Tú vas a hacer esto, haz esto, tremendo. Pero eso se destrozó por el pecado. Entonces ahora, en esta versión, dice que nosotros tenemos que entender que en nuestra naturaleza sucedió algo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. En otras palabras, convéncete. Vamos a convencernos. Vamos a convencernos que para ciertas cosas en la vida no tengo capacidad. Sobre todo aquellas cosas en las cuales Dios tiene un propósito. Dice, nuestra aptitud proviene de Dios. Ahora, no es que somos tontos. No es que somos como el burrito. No, señor, no somos eso. La diferencia es que ahora yo dependo de una aptitud que viene del cielo a través de la fe, en lugar de depender de una aptitud que venga de mis talentos. Yo no estoy capacitado para nada, pero en el Espíritu todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra del Señor. Todo lo puedo en Cristo. Verso 6 dice lo siguiente. Verso 6 dice lo siguiente: Él nos capacitó para que seamos ministros ¿de qué? De su nuevo pacto. Punto. Ok. Una de las cosas que el pueblo tenía que entender, el pueblo hebreo tenía que entender, es que con Cristo comenzó algo nuevo. Dios establece un nuevo pacto. Dios establece un pacto diferente. Un pacto en el cual ya no se basaba en sacrificios sin sentido, sino un pacto en el cual vive en el sacrificio perfecto. Por cuanto yo vivo en el sacrificio perfecto, Dios estableció un pacto de gracia. Y dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. En el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes tenían ciertos privilegios, eran las personas que podían moverse dentro de y recordarle al pueblo del pacto hebreo y todas estas cosas. Pero ahora todos somos ministros. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. En otras palabras, no dependo de lo que pueda leer, dependo de lo que está aquí, ahora se mueve acá adentro. Por cuanto Cristo cumplió el pacto por nosotros, ahora el pacto forma parte de mi naturaleza espiritual. Ahora yo vivo el pacto del Señor en mi naturaleza espiritual. No, dice, el antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Mi alma te alaba. Bien, nunca se equivocó Jesús cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. Mi alma te alaba, Jehová. Óigame, he venido para que tengan vida. Oye, el pacto ese de la ley ahí se quedó, pero ahora llega el pacto de la gracia, el pacto del Espíritu, el pacto del cual tenemos ahora vida. Vida y vida en abundancia. Mi alma te alaba, Jehová. Ahora bien, nosotros tenemos que entender estas cosas que vengan para nosotros. Tenemos que comprender esto. Cuando nosotros aceptamos que la confianza en el éxito no descansa en la autosuficiencia, en la seguridad, en la suficiencia, y descansa sencillamente en la seguridad de la suficiencia en Cristo Jesús. Amado, cuando nosotros aceptamos que nuestra vida gira alrededor de un nuevo pacto, el cual nos otorga la oportunidad de experimentar un nuevo caminar basado en promesas de ese nuevo pacto. Por eso el versículo 7 dice lo siguiente. El versículo 7 dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. En su disertación, el apóstol Pablo continúa y ahora nos introduce a nosotros algo súper interesante. Si usted mira en ese versículo, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Tú nunca dejas de ser humano. ¿Aló? Nunca dejaremos de ser humanos. Nunca, siempre estaremos teniendo esta carne. Nunca podemos negar esa naturaleza, pero sí podemos vivir por la otra. Solo que el apóstol Pablo nos motiva a nosotros es a entender que dentro de lo que yo soy, dentro de lo que en mi naturaleza soy, a Él le plació colocar el gran tesoro. Por eso Jesús, como mencioné al principio, cuando sus discípulos estaban allí y estaban listos para salir, Jesús les dijo: mira, ¿saben qué? Ustedes básicamente no salgan para ninguna parte. Quédense ahí y esperen ese poder de lo alto. Mi alma te alaba, Jehová, hasta que llegue a vosotros y los llene y los santifique y los glorifique y los envuelva a ustedes en un estilo de vida de poder, que ustedes van a poder mostrar lo que yo hice en la cruz del Calvario. O sea, que en lo pobre de mi naturaleza el Espíritu colocó el tesoro de Dios. Pero a veces se nos olvida. ¿Y sabes cuál es el problema? Cuando yo creo que lo que esta carne es mejor que lo que traigo adentro. No me escucharon. 2 personas me escucharon. Ni mi esposa dijo amén. Ouch. Ya dijo ouch. ¿Entendiste? Cuando a veces nosotros pensamos que esto es mejor de lo que tengo adentro. Y Pablo nos recuerda, acuérdate siempre, que esto no es para nada, pero adentro es lo que tiene valor, ¿no? Por eso es que esto deja bien claro que el poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. No es de tu naturaleza humana, es de lo que Dios ha hecho. El siguiente versículo dice lo siguiente, gloria a Dios. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Aquí él procede a explicar que la vida no es fácil. ¿Aló? Eso es para aquel de nosotros que nos creamos que porque ya nos convertimos en Señor no vamos a tener problemas. No, la vida no es fácil. Y vamos a vivir momentos duros. Pablo dijo, mira, por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Entendiste? Esto es para aquellos que vienen, pastor, ore para que yo no quiero ya tener tanto problema. ¿Cómo me pides a mí que ore para que no tengas problemas cuando eso ya es un given? Vamos a tener los rollos, los vamos a tener. ¿Aló? Nos transportan los personajes, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, nos asombramos, no entendemos, pero no caemos en desesperación. Versículo que sigue.
Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Mi alma te alaba. Somos perseguidos, pero ¿sabes qué? En medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de todas esas cosas, nunca Dios nos abandona. Por eso es que seremos derribados, pero no seremos destruidos, dice el Señor. Aleluya. Verdaderamente, estas porciones que te he dado esta mañana traen a tu vida algo interesante y traen a mi vida algo interesante. Es que yo tengo que recordarme lo que pasó en la cruz del Calvario. Dios me dio una oportunidad diferente. Me hizo un upgrade diferente. Soy una versión 2.0. He venido para vivir mejor de lo que era antes. Cuando su teléfono o su iPad o su computadora cada cierto tiempo le dice: necesitas hacer un upgrade. Y a veces nos fastidia mucho que sale la señal esa y tiene que hacer un upgrade. Y yo no tengo tiempo para hacer el upgrade ahora porque tarda como 20 minutos y no quiero hacerlo. Y uno sigue posponiendo. Tú sabes que ahora está todo diseñado para que tú sigues posponiendo y al rato la computadora no va a funcionar bien. No va a funcionar bien, ¿por qué? Porque había algo que fue diseñado para que eso mejore y tú eres un testarudo y no quieres hacer el upgrade. Por lo tanto, vas a pagar el precio. Si los hombres pensaron en esa idea, óyeme, Dios la pensó primero hace tiempo. Hace tiempo, ¿no? Eso indica que cuando Él hizo un upgrade, es para que tú funciones en el upgrade. Así que ya deja de pelear con el Señor y déjate usar por el Señor como Él quiere hacerlo. No sé en qué situación realmente tú estés viviendo hoy, pero una cosa sí te digo: de que la cosa va a estar difícil, pero no tienes que vivir en la angustia. Podemos vivir preocupados, pero no tenemos por qué vivir mortificados. ¿Aló? Podemos vivir preocupados, pero no tenemos que vivir mortificados. En cada obstáculo, en cada problema, acuérdate lo que pasó en la cruz del Calvario. Acuérdate que tú fuiste diseñado de una manera diferente. Hay un nuevo diseño en ti. Te has sido llamado para vivir de esa manera. Créele al Señor. Créele a Él. Porque es precisamente ahí donde tú vas a comenzar a probar que no es por ti, sino es por Él. No es con tu fuerza, es con las fuerzas del Señor. No es un pacto de letra, es el pacto del Espíritu. Es nuestra dependencia. Fuimos diseñados para depender. Pablo se lo dijo a los corintios. Los corintios eran gente que tenía mucho dinero. Era una ciudad cosmopolita. Era una ciudad económicamente estable. Los creyentes ahí en Corintios estaban económicamente bien. Ayudaron mucho a Pablo. Y Pablo les dijo: no es con las cosas que ustedes tienen las que se consiguen todo. Es con las fuerzas del Señor. Lo que tú puedes pagar con dinero es limitado. Pero lo que se paga, lo que se compra a través de los milagros del Señor, no tiene límites. El fundador de la Apple, Jacobs, imagínense, multibillonario. No pudo comprar, tenía cáncer del hígado, no pudo comprar su salud, murió. Porque hay cosas que solamente provienen de Dios. Él tenía billones y murió. Yo conozco varios que no tienen un peso y viven. Y viven. A eso nos llamó nuestro Señor. Ahora, ¿cómo quieres vivir tú? That's up to you. Eso depende de ti. Pero el consejo en esta mañana es: no te des por vencido. No dejes de tratar. Cuando la cosa se ponga que parece que no le encuentras la solución, es cuando vas a depender. Vamos a